Pero tendrás paz con Dios cuando estás lleno del Espíritu. Y eso es lo más importante. Tendrás paz con Dios. Con Dios estás bien. Con Dios caminas. ¿Sí? Una vez que hayas vencido esa tentación, descansas en Dios. Respiras en Dios. Te mueves en Dios. Por eso es importante estar lleno del Espíritu Santo y ser guiado por Él para que tú puedas vencer cuando llegue el momento. La Biblia dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y fíjense que en ese texto viene en el libro de Romanos, capítulo 8. Se los voy a leer, hermanos. No lo voy a poner en la pantalla, pero se los voy a leer, hermanos, porque es muy interesante que dice lo siguiente, hermanos. Este, Vean el contexto, el verso 36, Romanos 8, verso 36, dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Esto es muy importante que lo sepamos, hermanos. ¿Se acuerdan que les leía la semana pasada que Pablo decía, sino que cargo conmigo la muerte todo el tiempo? Bueno, que para que en nosotros está la muerte y en vosotros va a estar la vida. En otras palabras, cuando nosotros estamos muertos a nosotros mismos, entonces la vida de Cristo se produce a través de nosotros para los demás. Aquí el contexto te vuelve a decir lo mismo. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Muertos a nuestros delitos y pasiones, muertos a los deseos carnales, muertos a todo lo que éramos nosotros antes. Y se somos contados como ovejas de matadero. Y luego el verso 37 dice, antes de todas esas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y luego viene el verso 38, el que les quiero leer. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero fíjate que en toda esta lista vamos a ver cuántas cosas menciona. La muerte, 1, la vida, 2, los ángeles, 3, principados, 4, potestades, 5, presentes, 6, ni lo porvenir, 7, ni lo alto, 8, ni lo profundo, 9, ni ninguna otra cosa creada, 10, nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En 10 cosas no menciona pecado. ¿Por qué no menciona pecado? Porque el pecado sí nos separa. El pecado es la separación entre Dios y el hombre. Y sí, aunque el hombre puede encontrar acceso con Dios una vez que se arrepienta, ¿qué quiere decir? Que deje ese pecado y se vuelva a Dios, porque Dios no perdona pecados no arrepentidos. Entonces, mientras la persona deje el pecado, se humilla ante Dios y vive para Él, tendrá acceso de nuevo con Dios, no lo va a separar. Pero si no lo deja, si continúa en Él, eso sí lo va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué quiere decir? Lo separa del amor de complacencia. En otras palabras, Dios no se complace en la maldad. Tendrá el amor de benevolencia, el amor que reciben todos los impíos, que Dios es bueno con los malos y con los ingratos, pero no tendrá el amor de complacencia. Y en el día del juicio será separado para siempre si no se arrepiente. Se irá al infierno y eternamente estará separado de la presencia de Dios. Entonces, sí, menciona 10 cosas. En todas estas cosas más que vencedores por medio del cual que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero el pecado sí lo va a separar.
Pero con nosotros justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Los que nos hemos arrepentido, hemos abandonado el pecado y hemos creído en Jesús, tenemos paz para con Él, por medio de Cristo Jesús que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Tenemos paz con Él. Nuestra conciencia está tranquila. Totalmente está limpia nuestra conciencia de obras muertas. Por la obra de Dios que ha hecho, que no solamente ha hecho una obra de perdón, de redención, sino que la ha hecho de santificación también. Nos ha santificado por medio de ¿qué? Del Espíritu. Si la iglesia, los pecadores y el diablo te oponen, habrá alguien con quien tendrás paz. Y ese es Dios. ¿Qué mejor que estar bien con el de arriba? ¿Qué mejor que estar bien con el de arriba? O sea, si todos te oponen, si todos te hacen la guerra, hay uno con el cual estás con paz. Y ese es el que importa. Estar paz con Dios. Que aquellos que son llamados a estas pruebas, conflictos, tentaciones, y quienes gimen, oran, lloran y rompen su corazón, recuerden esta consideración. Tu paz en lo que respecta a tus sentimientos hacia Dios fluirá como un río. Así va a correr la paz en ti. La paz que sobreabunda, va a sobreabundar en ti. Va a fluir como un río. También gozarás de paz en tu conciencia si eres guiado por el Espíritu. ¿Por qué? Porque estás caminando, de hecho, cada día en rectitud. Tu conciencia no te acusa de maldad porque no estás haciendo maldad. La conciencia te acusa de maldad cuando no haces lo que es correcto. Cuando tú deberías de hacer algo y no lo haces, la conciencia te acusa de algo maldad. Pero cuando eres guiado por el Espíritu, tú siempre estás haciendo lo que es agradable delante de Dios. Y por lo tanto, tu conciencia solamente tiene aplausos para ti. Te hace sentir bien en todo momento. Te hace sentir tan bien que hay el peligro de la soberbia. Hay el peligro y la tentación que quieres hacer conocer las obras que tú haces. Quieres que sean vistas por todos los hombres. Como estás viviendo tan rectamente, como estás haciendo la obra de Dios, quisiera que anunciaras, tocar trompeta de lo bueno que estás haciendo las cosas para que los hombres vean que realmente Dios ha hecho eso. Ese es el peligro. Por el otro lado, que te quieras venir a la soberbia, o esa es la tentación, te la digo de antemano, esa es la tentación que viene sobre ti. Yo me acuerdo que muchas veces cuando predicaba, al final se me acercaba alguien y me decía, qué tremendo mensaje, qué palabra tan hermosa, qué bien predicas y qué bien este mensaje. Y yo sabían que eran mensajeros de Satanás para tratar de adularme, para que yo me sintiera como el gran predicador, como algo así grande, y venían con todo eso. Entonces, yo simplemente cambiaba la conversación. Digo, ay, qué bueno. Y me acuerdo de una persona que estaba yo en la Ciudad de México y se me acercó esta persona y y se acercó adulándome, diciéndome que era un gran predicador, que él había escuchado a muchos predicadores y que nadie como yo, que había predicado que predico la palabra de verdad, tal y como es, y la manera que la expongo. Muchos halagos y todo, que él compraba todos los cassettes de la predicación, que si él siempre estaba viajando y se les llevaba los cassettes y todo, y siempre estaba escuchando mensajes míos, todos los he comprado y todo, y muy bien. Y entonces ya después que me empecé a meter a su vida, cómo estaba caminando, qué era lo que estaba haciendo y todo. Y entonces ya cuando examiné su vida, yo le dije, no, yo soy el peor de los predicadores. Oye, todo lo que he hablado y todos los cassettes que has escuchado y todo lo que has visto y no he podido hacer que tú te conviertas bien a Dios. ¿Sigues en el pecado?
¿Sigues en la maldad? ¿Por qué me adulas de que soy buen predicador cuando no haces lo que te digo en las predicaciones? ¿Qué quieres que hagan? Parece que nomás te están sobando la conciencia. Parece que no están haciendo ningún efecto sobre ti. Porque si fuera buen predicador, tuviera buenos resultados contigo. Pero no tengo buenos resultados contigo. Dime a mí que soy buen predicador cuando haya buenos resultados en ti. Mientras, soy el peor de los predicadores. Porque no tengo buenos resultados en ti. Y ya con eso le corté a él lo que él sentía como que me quería adular para que hacer sentir bien, y lo puse de su lado. Yo quiero ver un cambio en tu vida. Desgraciadamente, hasta donde yo supe, nunca se convirtió este hombre. No sé si se convertiría después, pero tu conciencia te acusa o te alaba o te hace sentir bien. Cuando te hace sentir bien, la tentación es hacia la soberbia, pero no te acusa de maldad porque no estás haciendo algo malo. Entonces, por eso dice, también gozarás de paz en tu conciencia si eres guiado por el Espíritu. No serás constantemente atormentado, ni estarás en la cuerda floja debido a una conciencia culpable. Tu conciencia estará tranquila y serena, sin agitaciones como el agua en el verano. Vas a estar tranquilo, vas a dormir en paz, dormir tranquilito. ¿Por qué? Porque realmente no te acusa tu conciencia. Y por eso es tan importante ser muy detallista en cada cosa que quiere el Espíritu, hermanos. Digo detallista porque hay cosas leves que el Espíritu quiere que hagas y hazlas pronto. Hazlas pronto. Es más importante siempre conservar al Espíritu contigo que aquello que tú piensas no es importante que lo haga. No, todo es importante. Si quieres que lo hagamos algo, hazlo. Aunque tú no estimes, aunque tú no veas la razón inmediata en el momento, hazlo. Porque es más importante. De otra manera, tu conciencia te va a acusar y el Espíritu te va a acusar. Si estás lleno del Espíritu, serás útil. Y esto es lo mejor, hermanos. Qué precioso ser un siervo útil para Dios. Entra en el gozo de tu Señor cuando eres un siervo útil. No puedes evitar ser útil. Incluso si estás enfermo y no puedes salir de tu habitación ni hablar con nadie y no ves a nadie, serías 10 veces más útil que 100 de esos cristianos comunes que no tienen espiritualidad. Pone un ejemplo sobre esto. Para darte una idea de esto, te contaré una anécdota. Un hombre piadoso en la parte occidental de este estado estaba enfermo de una enfermedad. Era un hombre pobre y había estado enfermo durante años. Un comerciante no convertido en el lugar tenía un corazón amable y solía enviarle algo de vez en cuando para su comodidad o la de su familia. Se sentía agradecido por la amabilidad, pero no podía hacer ninguna reciprocidad. Esto es la persona pobre. Quería, como quien dice, pagarle con algo a este buen hombre, pero no tenía. Dice, como él quería hacer. Finalmente, decidió que el mejor regalo que podía dar era orar por su salvación. Comenzó a orar y su alma se encendió y llegó a Dios. No hubo un avivamiento allí, pero más tarde, para asombro de todos, este comerciante se convirtió directamente del lado del Señor. El fuego se encendió en todo lugar y siguió un poderoso avivamiento y multitudes se convirtieron. Ahí está un hombre pobre, enfermo, que le tienen que llevar para poder sobrevivir. Y él en agradecimiento se pone a orar. Estaba lleno del Espíritu de Dios. Se pone a orar por este hombre. Se convierte el hombre y después viene un avivamiento. Por eso dice que alguien, a un enfermo, es 10 veces más o 100 veces más que muchos que no tienen el fuego del Espíritu.
Ese pobre hombre languideció de esta manera durante varios años y murió. Después de su muerte, visité el lugar y su viuda puso en mis manos su diario. Entre otras cosas, él dice en su diario: conozco a unos 30 ministros e iglesias. Luego continúa apartando ciertas horas del día y de la semana para orar por cada uno de estos ministros e iglesias. Y también ciertas temporadas para orar por las diferentes estaciones misioneras. Luego siguieron en fechas diferentes hechos como estos. Hoy, nombrando la fecha, he podido ofrecer lo que llamó la oración de fe por el derramamiento del Espíritu en tal iglesia. Y confío en Dios que pronto habrá un avivamiento allí. En otra fecha, hoy he podido ofrecer lo que llamó la oración de fe por tal iglesia. Y confío en que pronto habrá un avivamiento allí. Así había pasado por una gran cantidad de iglesias, registrando el hecho de que había orado por ellas con fe para que pronto prevaleciera un avivamiento entre ellas. De las estaciones misioneras, si recuerdo bien, menciona en particular la misión en Sri Lanka. Creo que el último lugar mencionado en su diario por el cual ofreció la oración de fe fue el lugar en el que vivía. Poco después de notar estos hechos en su diario, comenzó el avivamiento y recorrió la región del país casi en el orden en que habían sido mencionados en su diario. Y en su debido tiempo llegó la noticia desde Ceilán de que había un avivamiento allí. El avivamiento en su propia ciudad no comenzó hasta después de su muerte. Su inicio fue en el momento en que su viuda puso en mis manos el documento al que me he referido, o sea, el diario. Ella me dijo que él estaba tan agobiado en oración durante su enfermedad que a menudo temía que oraría hasta morir. El avivamiento fue extremadamente grande y poderoso en toda la región, y el hecho de que estaba a punto de prevalecer no había sido oculto a este siervo del Señor. O sea, él ya sabía que iba a ocurrir. Y hermanos, cuando yo leía esta historia, hermanos, y veía a este hombre, y si yo me lo imaginaba, el pobre hombre, es pobre ya, y aparte enfermo, pero ahí está, hermanos, con lo único que puede ofrecer es la oración, es clamar a él, es pedir, y ahí está escribiendo en su diario: estoy orando por esto, estoy orando por esto otro. Y exactamente como venía ese diario, todos los avivamientos en esos lugares se cumplieron. El último lugar era el lugar donde vivía, y también llegó el avivamiento, aunque hasta después de su muerte. Pero ahí estaba este guerrero de Dios, haciendo la obra de Dios con lo único que tenía: su oración, su boca. Según su palabra, el secreto del Señor está con aquellos que le temen. O sea, el secreto, entrar al secreto de Dios. Dice: pero ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? A eso se refiere con el secreto. A estar en el lugar secreto con Dios, donde solo Dios y tú están allí. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Aquí está la receta, hermanos, para todo aquel que quiera hacer la obra: cómo hacerla. Estar en el secreto de Dios. En el secreto de Dios, Dios hará oír sus palabras a ti y lo vas a hacer volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. De ahí viene. No hay otra manera. Esta es la manera como viene. No es usando de mucha persuasión psicológica para manipular a la gente, ni nada de eso. Ni Juan el Bautista, ni Jesús, ni ninguno de los profetas tuvieron necesidad de leer el libro de que cómo ganar amigos
y hacer lo que tú quieres que haga. Nada de eso. Ninguno de ellos recibió ese curso. Ellos hablaban la palabra tal y como venía de parte de Dios, la gente se convertía. Porque es el Espíritu, confiaban en Dios, porque era lo que Dios les estaba dando a ellos. Y ellos hablaban las palabras de Dios. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. ¿Recuerdas que Finney dice que el secreto está con los que le temen? Bueno, Daniel era un hombre temeroso de Dios. De tal manera que en Ezequiel 14 dice que si estuviera Daniel, Job y Noé, nomás ellos salvarían su propia vida por su justicia, por la rectitud de vida que ellos vivían. Y entre ellos estaba Daniel, que dice muy amado, habla de él, muy amado eres de Dios. Habla de Daniel, un hombre muy temeroso de Dios, conocía a Dios. Bueno, el secreto le fue revelado a él. Y hermanos, Dios es el mismo Dios de Daniel, el mismo Dios de Job y el mismo Dios de Jesús, es el mismo Dios. Y contigo es igual, va a ser igual. Si tú eres igual de temeroso de Dios, si tú entras al secreto de Dios, si tú lo buscas de corazón, entra, acuérdate, es de corazón. Dios ve el corazón, en todo momento ora con el corazón. Cuando prediques, predique con el corazón. Lo que tu corazón va sintiendo, no lo que sepas, no lo que está en la cabeza, sino lo que sale del corazón. Mas tú cuando ores, entro en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces, muy importante, hermanos, esto, entrar en el secreto de Dios. Y esto va en referencia a qué? A que serás útil. A que serás útil cuando tienes el Espíritu de Dios. ¿Cuál es el talento? ¿Cuántos talentos te dio Dios? ¿Te dio uno? ¿Te dio dos? ¿Te dio tres? ¿Te dio cinco? Úsalos para Dios. Multiplícalos para Dios. Haz que abunden para Dios. Sé útil. Deja que el Espíritu Santo los utilice y los multiplique a 100 por 1. Pero eso ocurre cuando estás ahí con Dios, eres temeroso de Dios y entras en los secretos con Él. Así, este hombre, demasiado débil en su cuerpo para salir de su casa, fue todavía más útil para el mundo y la iglesia de Dios que todos los profesantes sin corazón del país, poniéndose entre Dios y las desolaciones de Sión y derramando su corazón en oración creyente, como un príncipe, tenía poder con Dios y prevaleció. Así fue este hombre, hermanos. Y hermanos, se me venía a mí, qué buena práctica de este hombre tener un diario de oración, hermanos. Debiéramos todos tener un diario de oración donde escribamos el día de hoy, 10 o 9 de febrero, y tú lo que oraste, por lo que estás pidiendo. ¿Para qué? Para que rastrees, para que sigas de cerca tus oraciones y el cumplimiento de tus oraciones. ¿Cuáles se ya están cumpliendo? ¿Cuáles todavía no se cumplen? Para que sigas prevaleciendo en oración, perseverando en oración en ello. Yo tengo ahí todavía ciertas oraciones que estoy viendo, pero muy probable yo voy a comprarme un diario, hermanos, y voy a hacer lo mismo, hermanos. Voy a estar anotando para estar escribiendo cuando estoy orando por las cosas que estoy orando, para darle seguimiento cuando venga el cumplimiento de ellas, para gozarme con Dios,
darle gracias en la misma manera como se estuvo pidiendo, como cuando ya había que se quiten líderes y que se ponen cosas. Yo he visto muchas respuestas de Dios, pero qué mejor que tener ahí un registro como este hombre tenía, un registro de sus oraciones, el cual dan testimonio de las obras de Dios, del cumplimiento que Dios responde a la oración.